Alabado sea Cristo. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque una vez más estamos aquí en el Centro de Orientación Cristiana Getsemaní para grabar un testimonio para la gloria de Dios en obediencia a la palabra de Dios en Daniel 4:2, el cual dice que conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, aleluya, en obediencia a la palabra de Dios. Bueno, y aprovechamos a enviar un cordial saludo a toda la congregación de Getsemaní, a nuestra pastora Inés, al pastor Jorge, bendiciones para todos. Y recuerden que están invitados para venir a testificar para la gloria de Dios, en obediencia a su palabra. Y bueno, y bendiciones también para todos los amigos y amigas que nos ven, tanto aquí en Venezuela y en otras naciones del mundo, para que vean los testimonios, las maravillas que Dios hace, nuestro Dios maravilloso, que no hay nada imposible para Él. Y para la gloria de Dios tenemos invitados. En este momento está nuestro hermano Randall y nuestra hermana Isabrak, aleluya, que van a testificar para la gloria de Dios. Y el programa Te Conviene se transmite por el canal YouTube Cristo, imagen del Dios invisible. Por eso te invitamos también que te suscribas y puedas hacer tus comentarios para la gloria de Dios. Es importante escucharte, leerte, para seguir transmitiendo con mucha alegría, con mucha fe, con mucho gozo los testimonios del Señor. Estamos esperando la visita de otros hermanos también que han quedado para testificar para la gloria de Dios. Entonces, ya sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestro hermano Randall, a nuestra hermana Isabrak, aleluya. Vamos a escuchar ese testimonio para la gloria de Dios. Bueno, bienvenidos. Amén. Gracias, hermano Villegas, por invitarnos a su hermoso programa Te Conviene. Conviene de que mi esposo y yo declaremos las maravillas que él ha realizado en nuestra familia. Amén. Dios ha sido bueno y de verdad estamos contentos de poder estar aquí en este lugar para declarar todas las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros y invitarlos también a que sigan viéndonos, sigan compartiendo estos testimonios que son de gran bendición para todos ustedes. Bueno, y tenemos esa expectativa porque ya teníamos varios días esperando que se llegara este momento de escuchar el testimonio para la gloria de Dios, que aquí en la iglesia de Getsemaní todos somos parte de ese testimonio porque estuvimos orando, clamando al Señor y el Señor concedió ese milagro y por eso esa maravilla que ellos vienen a expresar hoy para la gloria de Dios. Amén. Bueno, ¿qué dice la hermana Isabrak? Bueno, queremos iniciar con este versículo para que así entre mi esposo. Le quiero regalar en Josué capítulo 21, versículo 45. Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios cumplió con todas las promesas que Él les había hecho a los israelitas. No dejó cumplir ninguna de ellas. Nosotros tomamos esta palabra de que Dios dictó una promesa para nuestro hogar. Y aunque pasaron los días, pasaron los meses y los años, Dios permaneció fiel a su palabra para cumplirlo. Amén, sí. De verdad, nos gusta mucho ese texto bíblico. Incluso el texto bíblico que nos habla de que para todo aquel que cree, para Dios todo es posible. Amén. Entonces eso nos trajo a nosotros ese gozo, esa esperanza de que la promesa que Dios tenía para con nosotros algún día llegaría. Y lo que al principio para nosotros era un anhelo, un deseo, se convirtió en un reto, y en un reto de la fe. En particular para mí fue eso lo que yo viví durante este proceso que tuvimos, durante todo este testimonio que les vamos a contar el día de hoy.
todo se basó en la fe que yo tenía en el Señor para que algún día se realizara ese milagro que estábamos esperando mi esposa y yo. Gloria a Dios, qué maravilla. Nosotros tenemos 8 años de matrimonio, por lo cual 4 años estábamos, 4 años que todavía como que disfrutando la etapa de matrimonio, como noviazgo dentro del matrimonio, pero después los otros 4 años sí surgió ese anhelo de nuestro corazón de tener a otro miembro más en nuestro hogar, de tener a ese pequeño o esa pequeña en nuestra casa. Y es allí donde mi anhelo de mi corazón de ser mamá. Y recuerdo yo una vez, mi esposo y yo fuimos a visitar al médico, al ginecólogo, y este ginecólogo nos dijo que tenía yo problemas ya que tenía 5 miomas y esos miomas me iban a dificultar un poco para poder salir embarazada, por lo que nos recomendó a mi persona y a mi esposo ir hacia la ciudad de Barquisimeto a realizarnos unos exámenes de fertilidad para saber el por qué, si ya teníamos más de 4 años, por qué no salía yo embarazada, si el problema era mi persona o mi esposo. Y recuerdo ya en ese momento cuando me dieron esa noticia, yo agarro a mi esposo cuando llegué a la casa y yo me puse a llorar y le dije a mi esposo, ¿será que no vamos a poder ser papás? Mira, ya vamos al 5.º año de matrimonio y no te he dado un hijo o una hija, ¿será que lo vamos a poder lograr? Y mi esposo siempre estaba allí alentándome, sí, lo vamos a lograr, pero con esa voz así de quiebre, pero allí como apoyándome como esa ayuda idónea de que mantuviera la fe en el Señor. Luego quise realizarme unos tratamientos de naturista, pero cuando lo iba a hacer, recuerdo yo que en el 2023 hubo un retiro donde invitaron al hermano Dani Paredes, aquí en nuestra casa, en mi casa Getsemaní. Y recuerdo que él, ya el último día del retiro, él llama porque va a orar por sanidad. Y yo paso porque como él nombra todo aquel que tenga miomas, yo paso. Y bueno, yo estoy allí orando y recuerdo que ese hermano se me acerca y me dice, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Yo no pensé, dame sanidad de mioma. Yo lo que le dije fue, yo quiero ser madre. Y recuerdo que este hombre me agarró por las manos y me sacó de donde yo estaba. Y le dijo a mi pastora Inés, ¿esta joven se congrega acá? Y la pastora dice que sí. Y él empieza a orar por mí. Y me dice, para el año próximo tendrás en tus brazos un hijo varón. Y yo dije, gloria a Dios, empecé a llorar y él empezó a declarar palabras de bendición a mi vida, empezó a orar por mi vientre y empezó a reprender esa enfermedad de los miomas. Y bueno, yo muy contenta, dije, no, listo, ya no voy a hacer ningún tratamiento de naturista, yo creo en la palabra del Señor. Pero uno muchas veces dudamos porque queremos que la palabra que Dios te dicte, queremos que a veces sea de momento. Y pasaron los días, pasaron los meses, llegó el próximo año siguiente y nada. Y yo dije, wow, yo creo que realmente el problema soy yo, no voy a poder tener hijos. Y yo veía otras jóvenes en la iglesia que salían embarazadas, yo entraba en ansiedad, yo empezaba a llorar, porque yo quería ya tener a mi bebé en los brazos. Pero no es cuando uno quiere, es en el tiempo de Dios. Y bueno, pasaron los días, ¿verdad? Y recuerdo que voy a otra ginecóloga y la ginecóloga me dice que sí, tengo los problemas de los miomas y eso. Y recuerdo, hermano, una vez
porque Dios siempre está allí dando palabras cuando a veces uno duda. Y yo recuerdo una vez estaba yo en un ayuno con mi esposo, y si recuerdas, en intercesión invitaron a una hermana, no recuerdo el nombre de esta hermana, y esta hermana dice, viene de camino un regalo para los dos. Y empezamos los dos a llorar, porque dijo, viene de camino, abre los ojos. Y yo me acuerdo que abrí los ojos y la miré a ella, y era como ver a Dios mirándome a mí, y se sonríe, y me da una... Okay. Y yo dije, wow, vienes de camino. Y yo, bueno, Señor, el próximo mes ya. Pero como dije anteriormente, no es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere, porque Él primero tiene que preparar el camino para que pueda llegar ese milagro que tú estás esperando. Quizás estás esperando que tu matrimonio se restaure, te han dado una palabra de promesa de que tus hijos van a llegar a los caminos del Señor, te han dado una palabra de que vas a tener un nuevo empleo, de que vas a tener tu propio negocio, pero para que esa bendición llegue, primero Dios tiene que preparar tu corazón, primero Dios tiene que preparar tu vida para que ese milagro, porque ese milagro pues tiene que caminar contigo, pero si dejamos que Dios prepare tu corazón, y es lo que Dios estaba haciendo conmigo y con mi esposo. Yo digo que especialmente conmigo, porque mi esposo siempre estuvo allí con esa fe, con esa palabra, porque él siempre fue mi apoyo, me daba mucho aliento cuando siempre él me veía llorar. Y veíamos, a veces estábamos los dos compartiendo tal videos por nuestro celular y veíamos videos de padres con bebés, y yo eso me quebrantaba, pero él estaba allí para darme apoyo. Y hermano, mire, recuerdo que en ese mismo año 2024, que nos dictan esa palabra en enero, fui también a otro retiro de intercesión, y recuerdo que estaba una hermana y se me acerca y me pone las manos en el vientre, y ella oró, y yo estaba ahí también orando, y también me sonrió, y dije, bueno, Señor, hágase tu voluntad en mí. Y luego, hermano, siempre el Señor ponía en mi camino muchas hermanas. Entre ellas estaba la hermana Chris Light, que fue también apoyo a mi vida, y ella me daba muchas palabras de aliento, de que Isa, confía que Dios va a cumplir esa palabra, ese milagro va a llegar. Y yo recuerdo cuando ya ella estaba a punto de casarse, yo le digo a mi hermana Chris Light, después que tú te casas, tú vas a ver que va a llegar ese milagro a mi vida. Pero no solamente el Señor usó a la hermana Chris Light, también usó hasta a mi mamá. Mi mamá está apartada del Señor, pero ella tiene su fe en el Señor. Ella me dice, Isabra, te tengo que decir algo de parte del Señor. El Señor me dijo que pusiera mis manos sobre tu vientre, y esta es la palabra que el Señor me dijo que te dijera: hay vida dentro de ti. Aleluya. Hay vida en ese vientre. Y ella puso la mano en mi vientre y las dos empezamos a llorar. Y yo le dije a mi mamá, amén, así va a ser. Porque yo, mamá, en el nombre de Jesús, con mioma o sin miomas, yo voy a salir embarazada el próximo año. No me había dado cuenta del peso de la palabra que había dicho en mi boca, porque nosotros tenemos poder en nuestros labios para bendición y para maldición. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que soltamos en nuestra boca. Si nosotros decimos de nuestros labios que el milagro se va a paralizar, que el milagro se está tardando, el milagro se va a tardar. Pero cuando de nuestra boca pronunciamos que el milagro ya está por llegar, eso se va a cumplir, porque Dios está viendo la fe y la confianza que hay en tu corazón hacia el Señor. Y así fue. Mi hermano Villegas, yo declaré esa palabra en diciembre del 2024,
y le digo a mi esposo de esa palabra que mi mamá fue la última, ¿verdad?, que me dio. Y llega, hermano, enero de 2025, hermano, normal, y siento que tuve uno, como quien dice a la mujer, ese retraso. Y yo le comparto esto a la esposa de mi papá, que también es un apoyo para mí. Y yo le comento, "Mira, me siento un poco mal". Y ella me dice, Isa, necesito que vayas y te hagas la prueba. Y yo le digo a ella, ay, lo que pasa es que ahorita no tengo el dinero. Mi esposo está de vacación y se incorpora en febrero. No importa, hija, vaya, hágase los exámenes de laboratorio que yo le pago ese examen. Gloria a Dios. Y bueno, yo calladita, no le dije nada a mi esposo porque quería que fuese una sorpresa y quería primero ver con mis ojos qué resultado iba a salir en esa prueba. Fui, me lo realicé y recuerdo yo que estaba cocinando el almuerzo a mi esposo y él estaba acostado, y a las 2 de la tarde yo veo en el teléfono que parece los stickers de felicidad y me dice, felicitaciones amiga, su prueba salió positiva. Y yo agarro el teléfono y yo así nerviosa. Aleluya. Y dice positivo. Y yo empecé a llorar ahí en la cocina mientras que mi esposo estaba en el cuarto. Y yo llamo rápido a la esposa de mi papá y le digo, salió positivo. ¡Qué bueno, gloria a Dios! Y le llamo a mi papá también gozoso, hija, te felicito, qué emoción, Dios es fiel. Y en eso de los nervios yo los dejo hablando solo y yo voy para el cuarto. Y yo llego llorando al cuarto y le toco a mi esposo. ¿Cómo fue que te digo, amor? Antes de comentarle lo que sucedió en ese momento, cuando decía que mi proceso fue en la batalla por la fe, ya que en vista de las situaciones que cada vez nos venían, como quien dice, atacando el enemigo a través de palabras donde no van a salir embarazados, no van a poder tener un hijo como ustedes quieren. Los algo que siempre el enemigo El lanza. enemigo, Para sembrar la duda. Sí, lo que el doctor decía, lo que otros decían, yo siempre tenía esa esperanza de que verdaderamente Dios me iba a dar ese regalo. Incluso antes de conocerla a ella, en mi corazón siempre había un anhelo, un deseo de tener un hijo. Incluso para muchos hombres, para muchos padres, el primero que quisieran tener es un varón. Yo quería tener una hembra, pero Dios le hace su voluntad. Y Él es soberano. Nuestro Padre es soberano. Amén. Entonces yo me gozaba siempre porque yo decía, no, cuando tenga mi hija, cuando tenga mi hija, cuando tenga mi hija. Incluso ella durante el embarazo, yo le hablaba a la barriga y yo le decía, ¿dónde está mi niña hermosa? Y yo creo que Efraín algún día va a ver este video y va a decir, papá, tú querías era una hembra, ¿verdad que sí? Pero a pesar de todo eso, de que el enemigo lanzaba sus dardos, y para mí fue un tiempo difícil porque tratar de ayudarla a ella y tratar también de convencerme a mí que el Señor es el que tenía el control de toda esta situación, era bastante fuerte. Porque ella siendo más tiempo en el Evangelio, yo le decía a veces palabras no hirientes, sino a veces con un carácter bastante fuerte, y decía, esto es de parte del Señor, porque era la manera como tenía que hacerle entender a ella. Como una exhortación. Era algo así, pero sin embargo no era tanto exhortarla, sino como levantarle el ánimo. Y algo que me caracteriza a mí es que yo todo lo tomo en juego, todo lo hago una risa, y siempre era la forma. Yo le decía a ella, tranquila, de que tenemos un hijo, vamos a tener un hijo. Si no lo podemos tener propio,
no sé, lo adoptamos hasta de 21 años que ya esté trabajando y que nos mantenga, le decía yo a él. Siempre buscaba la forma de cómo hacerla sentir a ella tranquila, cómoda, de que todas esas cosas que ella había recibido, todas esas noticias, no la afectaran tanto. Y eso fue lo que a mí el Señor me dijo: ora, mantente en oración por tu esposa, porque ella necesita sentir esa presencia tuya. Porque yo decía, ¿quién más la va a ayudar a ella a levantarse? Por eso es que el Señor nos unió, por ese mismo propósito, digo yo. Y yo decía, no, Dios no unió con ese propósito. Es más, yo a veces en mi conciencia, yo decía, a veces siento que la bendición viene gracias a mí, porque yo tengo más fe en esos momentos de crisis. Porque a veces ella duda y a veces ella siente temor y a veces ella, y yo digo, no, yo soy el complemento de ella. Amén. Y Dios tiene ese llamado para los dos, donde cuando ella a veces se siente triste, yo la voy a ayudar a levantar. Y eso como esposos nosotros debemos hacerlo siempre. Siempre hemos sido llamados por parte del Señor a orar por nuestras esposas, a orar por su vientre, porque allí está la vida que va a venir a nosotros para cambiar nuestras vidas, para darles una alegría. En verdad es importante, damos la gloria a Dios por lo que estamos escuchando y viendo. Posiblemente, ¿verdad? Los que están viendo este video en este momento, que están pasando esa situación. Si usted, amiga, usted, amigo, que tiene su esposa y quiere tener su bebé y tal vez está pasando la misma situación, el enemigo atacando, colocando dudas, y este testimonio es de gran bendición para ustedes, para que sepan de que Dios, cuando da una palabra, porque yo tenía esa inquietud y ustedes mismos lo dijeron, yo decía, de una pregunta que le iba a hacer, pero el Señor les había dado una palabra y resulta que la hermana misma lo dice cuando vino Dani Paredes, dio la palabra. Pues posiblemente a usted, amiga, amigo o hermana en Cristo, ya el Señor le ha dado una palabra. Tal vez ya tiene 4 años, 5 años, pero la palabra que Dios le dio, esa palabra se va a cumplir. Lo importante es mantener la fe y no dejarnos llevar por los ataques del enemigo que tratan de sembrar la duda y que perdamos la confianza y la esperanza en el Señor. Entonces, este testimonio es de gran bendición para cada uno de ustedes que están escuchando y lo están viendo en esta hora, para bendición de ustedes y para la gloria de Dios. Y bueno, como ella les decía, entra al cuarto llorando y yo estaba dormido en ese momento, y cuando ella entra y yo dormido, enseguida siento, de verdad sentí esa presencia del Señor en ese momento, donde complementó mi anhelo, mi deseo, mi batalla en la fe que durante todo este tiempo había tenido. Porque al principio, para nosotros, como le decía a mi esposa, al principio era solamente un momento de primero compartir nuestro matrimonio, de poder disfrutarlo, salir a pasear, convivir como pareja. Pero ya pasados 4 años no nos sentíamos preparados, habían algunas cosas que todavía nos faltaba como pareja poder entendernos un poco más. Y esto es algo natural en los matrimonios, que venimos de educaciones diferentes, de pensamientos diferentes, de maneras de hacer las cosas diferentes. Y claro, todas esas cosas chocan al principio, pero luego poco a poco fuimos acoplándonos, fuimos creando nuestras propias formas de hacer las cosas. Y entonces decidimos buscar ese deseo que toda pareja tiene de tener hijos. Y cuando mi esposa entra a ese cuarto, yo lo que sentí, hermano, fue que, y al verla a ella, yo lo primero que dije fue, está embarazada. Ya el Señor en medio del sueño me había revelado que mi esposa estaba embarazada.
Y eso fue un momento muy hermoso, fue muy agradable. Y fue como una película de todo lo que vivimos. En un momento lo desbordamos solamente en la alegría, en el llanto. Yo me acuerdo que donde dijimos fue gloria a Dios. yo le, Eso fue ¿te acuerdas que Señor. te dije? Yo le digo, amor, el Señor te hizo fértil, el Señor me hizo fértil, el Señor nos hizo fértil, estamos embarazados, vamos a ser papás. Y le compartimos a nuestra familia más íntima y amigos más íntimos. Y bueno, eso se regó y todos muy emocionados con la emoción porque ellos también, esos amigos íntimos y familias íntimas también habían caminado con nosotros en ese proceso. Amén. Y ahorita recordando que también en junio de 2023 el Señor también usó al hermano Alexander Pineda. Él lo movió no sé de dónde y vino hasta acá. Recuerda que estaban celebrando ese día el Día del Padre y él pasó y entró y me dice, mira, soñé contigo. Soñé que tendrás en tus brazos un hijo varón. Y me dijo estas palabras, pero todo depende de ti, qué tan dispuesta estás de que ese milagro llegue a tiempo. Y es como le dije, no llegó a lo mejor en ese momento porque Dios necesitaba preparar mi corazón y preparar mi cuerpo para poder recibir ese milagro. Y es lo que pasa, debemos estar preparados para que podamos recibir de las promesas, porque Dios siempre da la visión, Dios siempre da la palabra, y aunque tardare un poco, eso se va a cumplir, lo dice en su palabra. Y luego de eso, mis hermanos, el Señor estuvo allí con nosotros en ese embarazo. Sí tuvo mis dificultades, y eso sería otro testimonio. Pero Dios estuvo allí, hermano. Y sí, al principio los dos queríamos una niña, el anhelo en tu corazón, una niña, pero los planes de Dios eran otros. Y algo que luego cambió en mi corazón es que la doctora, ya en mi 5º mes de embarazo, la doctora me dice, ¿qué crees tú que va a ser? Porque ya yo sé que vas a tener, me dice la doctora. Y la doctora le digo una cosa, el anhelo del corazón de mi esposo y mío, una niña, pero hay algo dentro de mí que me dice, y basándome en lo que ya Dios me ha venido diciendo, que es un varón. Y recuerdo que ellas se miraron y se rieron y me dijeron, bueno, lo que te podemos decir es que este bebé es un milagro de Dios. Como un bebé en medio y alrededor los 5 miomas. Él se posicionó ahí y dijo, quítense que aquí estoy yo. Aleluya. Y Dios Gloria a Dios. allí en ese embarazo. Y bueno, mis hermanos, aquí tengo este milagro. Les presento, hermanos, amigos, vecinos que me están viendo en sus hogares. Aquí está este milagro. Efraín Otoniel. Fue el Señor quien nos los mandó. Fue el Señor que eligió el nombre, porque mi esposo y yo teníamos desde antes de casarnos el nombre de nuestra hija. No teníamos el nombre del varón. Y yo le dije a mi esposo, porque le hablaba a la barriga, es una beba preciosa, no digas eso, dile bebé porque no sabemos qué va a hacer. Y yo una noche le dije al Señor, Padre, tengo el nombre de la niña, mas no tengo el nombre del niño. Si voy a tener un hijo varón, revélame cuál es el nombre que le voy a poner. Y el Señor me respondió en la madrugada y me mostró en un sueño, estaba yo en una clínica, y vi las paredes y decía, bienvenido Efraín Otoniel. Aleluya. Una pancarta bien hermosa azul. Y yo digo, uy, ¿de dónde yo he visto ese nombre? ¿De dónde? Y escucho una voz que me dice, es de la Biblia, de las tribus. Ve a la Biblia. Y ahí yo despierto y le digo a mi esposo, Efraín Otoniel, Efraín Otoniel. No, ese nombre no. Sí, ese es el nombre que Dios quiere que le coloquemos, Efraín Otoniel.
Y luego recordé, hermano, que el Señor me había dado una palabra en enero de ese mismo año 2025 con la hermana Jenny Heredia, que me dice: presenta dentro de tus rodillas tu herencia. Y se basó en la historia de José cuando presenta sus hijos. Entre ellos estaba Efraín y Manasés, ¿verdad? Y Dios pone su bendición sobre Efraín. Entonces, de verdad, estoy impactada porque fue el Señor que eligió el nombre, no lo elegimos nosotros, fue el Señor, y amamos a nuestro hijo. Dios ha hecho cosas grandes sobre Efraín. Él me ha dicho de que Él irá a las naciones. Yo, bueno, Amén. gloria a Dios, yo creo en esa palabra. Amén. Ha dicho que es un profeta también, creo en Gloria a esa Dios. palabra, y como padre nuestra responsabilidad es encaminar a Efraín en los planes del Señor, que desde pequeño él ame y le sirva a Dios. Y amiga y hermana que tú me estás viendo, quizás el anhelo de tu corazón es ser madre, quizás has pasado por muchos años y no has visto la respuesta de Dios. Quiero regalarte este versículo que también lo apliqué para mi vida. Y lo aplicó también una mujer en el Antiguo Testamento. Y fue la historia de Ana. Y en 1 Samuel 1:27 dice: por este niño oraba y el Señor me concedió lo que pedí. Crea, amiga, crea, hermana, que ese milagro va a llegar. Ten fe en el Señor. Todo va a llegar al tiempo perfecto de Él. Así que no temas, no desmayes, Dios está en el asunto. Y si quizás tuviste a tu bebé dentro de tu vientre, pero lo perdiste por alguna circunstancia, Dios está allí. Dios está para restaurar tu corazón, para sanar esa herida, ese vacío. Y crea que el Señor va a cumplir esa promesa que una vez te lo dio. Pero le damos la gloria a Dios porque vemos, ustedes, si escuchan este testimonio con detenimiento, se darán cuenta que la fe de nuestro hermano Randall y la fe de nuestra hermana Isabra se complementaron las dos, ¿verdad? Y a Dios le agrada la fe. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este testimonio se fundamenta en la fe, en la palabra de Dios, fundamental en la fe y en la obediencia. Tanto así que el Señor les regaló el nombre de Efraín Otoniel y ellos en obediencia le colocaron ese nombre. Y así tal vez a usted, amiga y amigo y hermana en Cristo, Dios le ha dado una palabra, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que mantener la fe, la confianza en el Señor y obediencia. Amén. Bueno, si hay algo más que agregar. Bueno, así como mi esposa dio el consejo a esas mujeres, yo también doy el consejo a esos hombres, amigos y hermanos en la fe, que sigan teniendo fe en el Señor, que sigan creyendo que las promesas de Dios si se cumplen. Aquí vemos a nuestro hijo que Dios verdaderamente fue bueno con nosotros, hizo el milagro, y les pido que crean, que tengan esa convicción de que Dios va a hacer muchas cosas en sus vidas. Bueno, gracias, hermano Villegas, por la invitación. Bueno, le damos la gloria a Dios. Y la invitación es a suscribirte al canal Cristo, Imagen de Dios Invisible, por YouTube. Comenta, dale me gusta. Y hay un número telefónico por si quieren comunicarse para testificar para la gloria de Dios. Es el 0412-545-2440. 0412-545-2440 y puedes venir aquí al Centro de Orientación Cristiana Getsemaní y grabamos el testimonio para la gloria de Dios. Los testimonios ayudan a la fe, fortalecen la fe y no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza en el Señor. Bueno, estás invitado y para el próximo testimonio para la gloria de Dios, te conviene. Amén.